Ahora, vamos a seguir con las etapas dentro de un proyecto y los roles, ¿vale? Que también para que tengáis claras las, bueno, posibles salidas o posibles roles que a los que podéis dedicaros dentro de la ciencia de datos. Bueno, estas son las etapas, ¿vale? Si las definimos más, podríamos dividirlo en, primero, colección de datos, ¿vale? Colección de datos es obtener datos. Segundo, limpieza de datos. Esos datos pueden estar sucios. Con datos sucios me refiero a que le falten valores, a que tenga valores duplicados, a que las imágenes pues tengan ruido, es decir, tengan puntos, a que si tienes audios pues no se oigan bien. Eso es limpiar los datos. Después de esa limpieza, o en conjunto, porque a veces no se puede hacer justo después, haremos un análisis exploratorio de los datos. ¿Esto qué es? Entender los datos. Empezar a sacar estadísticas y gráficos para saber qué información nos están dando los datos. ¿Qué afecta más pues a la calidad del sueño? ¿Que tomes cafeína o que tomes alcohol o que hagas deporte? Pues todas esas preguntas para entender los datos son las que nosotros haremos aquí. Cuando ya tengamos esa exploración de los datos y hayamos limpiado bien y lo hayamos procesado y transformado, ya os digo que esta etapa pues, va muy en conjunto con esta, pasaríamos a entrenar o a construir el modelo de IA, el modelo de Machine Learning o de Deep Learning. Ese modelo nosotros lo tenemos que entrenar. Luego vamos a ver cómo se entrena y mañana lo haremos a nivel técnico, ¿vale? Así que no os preocupéis. Todo esto va a ir cobrando sentido. Pero bueno, entrenaremos el modelo para la tarea que sea. Por ejemplo, imagínate, nos contrata Meta y nos da sus datos dentro de su plataforma. Entonces, colección de datos. ¿Esos datos cómo nos los da? Bueno, nos lo puede dar en un Excel, nos lo puede dar en un CSV. En el caso de Meta no va a ser así. Nos lo va a dar en una base de datos relacional, SQL, en una relacional, lo que sea. La forma en la que sea nos lo va a dar. Nosotros tendremos que limpiar esos datos, entender esos datos, ver qué tipo de problema nos enfrentaremos, analizar y procesar esos datos para entenderlos, construiremos el sistema de recomendación y el último punto es, vale, nosotros ya tenemos un modelo entrenado con esos datos. Ya tenemos ese modelo en nuestro, bueno, pues en nuestro ordenador, por ejemplo. Ahora, ¿cómo llega ese modelo a que vosotros lo podáis usar en Instagram? Eso es algo que se le llama deployment. Es la última parte y no me voy a meter mucho en esta parte porque en esto, digamos que es interesante, pero es más avanzado. La parte que se podría dedicar a esto son los ingenieros de Machine Learning, que es una de las ramas, pero bueno, lo voy a mencionar simplemente. Y esto es básicamente ese modelo, conectarlo con una aplicación real y seguir, bueno, pues testeando que funciona y si no, pues volverlo a entrenar, ¿vale? Esta parte de deployment o despliegue, que por ahí lo habéis dicho, es simplemente coger ese modelo que hemos entrenado en nuestro ordenador y conectarlo con los programadores que han hecho la aplicación, ¿vale? Entonces va a ir muy en conjunto programadores y desarrolladores con data scientists, ¿vale? Ahora, ¿qué roles? Si os fijáis, la ciencia de datos, digamos que es como el core, está en todo. Ahora, dentro de la ciencia de datos hay diferentes roles, ya según las etapas en las que esté. Un científico de datos realmente pues, es lo genérico. Pero, por ejemplo, si estás en la primera parte, que es más cercana a la parte de obtener los datos, ahí es lo que se suele llamar un perfil de ingeniero de datos, ¿vale? Entonces, ahí tu misión va a ser obtener los datos de diferentes fuentes y automatizar y limpiar toda esa parte. Los famosos ETLs. Siguiente punto. La parte de analizar los datos y limpiar los datos, ahí pues, podríamos hablar más de un analista de datos, esa parte más de análisis de datos. La parte de construir el modelo y después ponerla en producción, pues podría ser más un ingeniero un ingeniero de Machine Learning. Pero al final el Data Scientist puede actuar como esto, actuar como esto o actuar como esto, porque esto en realidad pues, son ramas propias de la ciencia de datos, ya depende de dónde se especialice. Yo, por ejemplo, estoy más especializado en esta parte de ingeniería de Machine Learning y estoy menos en la de ingeniería de datos. Otras personas, pues que a lo mejor vienen más de la rama de servidores, de informática, pues igual les interesa más después de que saben las bases especializarse aquí. Por ejemplo, yo tengo un amigo que es informático, desarrollador, y estudió ciencia de datos después, se especializó en ciencia de datos, pero ha acabado más de ingeniero de datos. Entonces, y ahí depende de lo que más os guste y demás, ¿vale? Entonces, ahora quiero explicaros por encima, porque mañana lo vamos a ver más, ¿vale? Mañana vamos a ver más paso a paso el método, más en profundidad y lo vamos a aplicar a proyectos con código.
Pero quiero explicaros el método DAM, que es el método que yo utilizo para mis proyectos, es el método que explico a mis alumnos y que utilizan ellos para sus proyectos, que he explicado a mi equipo cuando han entrado junior y aplican también en los proyectos. Entonces, ¿por qué lo llamo método DAM? Es básico, lo he estado diciendo todo el rato. D de datos, A de análisis y M de, bueno, de modelo de Machine Learning, básicamente. La cosa es que no se os olvide que al final siempre van a ser estas tres etapas. En la parte de los datos, entender el problema y obtener los datos. En la parte de análisis y exploración y limpieza de datos, pues entenderlos y limpiarlos y procesarlos. Aquí en esta parte, en esta limpieza de datos, un data scientist es donde más tiempo se tira. Es verdad que está mejorando y se está automatizando todo, pero aquí es donde nos podemos llegar a tirar el 80% del tiempo de un proyecto. Porque el cómo sean los datos y el cómo luego nosotros los limpiemos y los analicemos va a repercutir muchísimo más en la calidad del modelo, casi que el modelo que elijamos. Entonces, esto es lo más importante. Como no tengamos buenos datos, hasta luego, Lucas. Después, tenemos que tratarlos bien, ¿vale? Y procesarlos bien y transformarlos bien. Y por último, ya seleccionar el modelo, entrenar varios modelos, optimizarlo y ponerlo en producción, ¿vale? Que esto sería, pues, el 20%, más o menos, del tiempo, dentro del tiempo de un data scientist.